Bueno, primero que nada quería agradecer a Incuna su aceptación para participar en esta jornada, en las que voy a tratar sobre todo de manera muy somera la situación actual. Ay. ¿Hola? Sí, Hola. Bueno, empiezo de nuevo. sí. Vale, disculpe. Quería agradecer a Incuna, primero que nada, la aceptación para participar en estas jornadas, donde voy a hablar someramente de la situación actual de los bienes muebles del patrimonio industrial agroalimentario de la isla de Tenerife. Bueno, cuando hablamos de patrimonio industrial, generalmente tenemos a tener la tendencia a hablar sobre todo, recordar fundamentalmente lo que son fábricas, industrias, construcciones, quizás porque es lo más visible e identificativo y además lo más asimilado por gran parte de la sociedad. Estoy hablando, por ejemplo, de fábricas de ron, fábricas de tabaco o en el caso de hornos de cal. Caso bien distinto ocurre con el tema del patrimonio mueble, es decir, lo que contiene esos edificios, esas fábricas y esas industrias. Sin duda alguna, es uno de los conjuntos patrimoniales más destruidos, más susceptibles de serlo por varios motivos, entre ellos, sobre todo, que muchos conocemos, la falta de una adecuada valoración, lo que ha provocado la desaparición silenciosa y el abandono de un parte importante de nuestro legado material. Y por otro lado, la pérdida de la funcionalidad, como consecuencia del inevitable y lógico avance en el desarrollo tecnológico. Esto hace que muchas industrias modernicen sus equipamientos, sobre todo debido a aumentar los niveles de producción, pero sin embargo, los bienes obsoletos y que han quedado en desuso no se les da una segunda oportunidad. Por lo general, estos bienes muebles, este patrimonio histórico industrial mueble, suele quedar después directamente en la chatarra, en el desguace, y ya en los últimos años es verdad que hemos visto, por lo menos he comprobado, que muchos de ellos aparecen colgados en muchos portales de internet, dedicados sobre todo a la venta de antigüedades. Por lo que respecta al patrimonio dedicado a la alimentación, en esta isla de Canarias, sin duda alguna va a ser el sector más importante, que aglutina mayor cantidad de patrimonio, debido a que incluye un mayor número de subsectores. Estamos hablando de molinos de gofio, panaderías, dulcerías, confiterías, fábricas de turrón, de chocolate, lagares, almacenes de empaquetado y una amplia variedad. La situación en la que se encuentra este patrimonio alimenticio o relacionado directamente con la industria alimentaria es muy diverso. Por un lado, nos encontramos con industrias que a pesar de que han modernizado sus equipamientos, sin embargo, todavía mantienen en uso algunos de los elementos y de las maquinarias, como pueden ser, bueno, aquí vemos como algunos de los ejemplos de patrimonios que se han abandonado. Y como les decía, estos elementos, sin embargo, todavía permanecen en uso en algunas industrias históricas. Es el caso de la dulcería de Cheto, fundada en 1941, y que todavía mantienen en uso elementos como una boleadora de masa o una batidora de nata. Si vamos a Guadisora, allí nos encontraremos entre algunas de las industrias que todavía permanecen en activo, usando sus máquinas, la fábrica de dulces de Hilario Hernández, con una escogedora y una repeladora de almendras que, según información oral, proceden de Cataluña. Turrones, en Tenerife tiene una gran tradición, sobre todo a nivel gastronómico, es un elemento y un alimento que tiene un gran arraigo en las islas. El epicentro será el municipio de Tacoronte, donde se encuentran varias industrias, sobre todo de manera tradicional y familiar. Entre ellas he seleccionado Turrones Santa Rosa, fundado en los años 20, y como pueden apreciar, la sala de máquinas permanece totalmente igual desde esta época, incluso mantiene sus sistemas de transmisión accionados por un motor de 6 caballos. Entre estos elementos, aparte de la caldera de cobre y este molino de piedra que vemos en imagen, también conserva una refinadora de azúcar glass y una sobadora. En otros casos hay industrias que todavía están funcionando, pero todos sus motores y todas sus máquinas han sido modernizadas. Sin embargo, mantienen casi como una reliquia, como oro en paño, algunas de las máquinas de sus comienzos. En el caso como ejemplo, de la fábrica de chocolates La Legalidad, que fue fundada en Icó de los Vinos en 1925,
y conserva en sus almacenes y sobre todo en el sótano diversos utensilios y artefactos, como este magnífico molino de cacao de fábrica de Sabadell. Otro grupo importante son aquellos bienes muebles que, aunque ya han dejado de funcionar porque la industria ha cesado su actividad, sí permanece todavía en las mismas instalaciones. La reconocida y afamada tradición vinícola de la isla de Tenerife se remonta incluso a la época de la conquista. De ahí que muchos bodegas y lagares de esta zona todavía conserven muchos de estos elementos. Concretamente nos referimos a una de las bodegas que se ubican en los Altos de Candelaria, la bodega Chivisaya, que mantiene, como vemos, junto con el lagar de Vigayusillo, esta magnífica prensa hidráulica para uvas, que fue adquirida a fines del siglo XIX a una industria de Alemania, concretamente de Frankfurt. Es una bodega que estuvo en funcionamiento sobre todo en los fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y dedicada sobre todo a los vinos blancos, rosados, que llegaron incluso a exportarse al Reino Unido. Pasando a otro de los sectores importantes alimenticios, sin duda alguna, los almacenes de empaquetado de plátanos y de tomates ocupan un lugar muy destacado. Entre ellos se encuentra la Sociedad Agraria de Transformación, FAS, fundada en 1914 por varios agricultores de la comarca del Valle de la Rotava. Es una industria que ha tenido ya varios almacenes y todavía mantienen su uso y siguen empaquetando este producto. Y es verdad que aunque han mantenido y ya están totalmente modernizados, sin embargo, en los últimos años se ha apreciado una especial sensibilidad para recuperar y remozar gran parte de los utensilios y mecanismos utilizados en los comienzos de esta empresa, como puede ser esta prensa manual muy original para imprimir etiquetas que luego eran pegadas en los guacales, que eran los envases donde se empaquetaban las manos de plátano, como vemos, de procedencia francesa. Pues bien, junto a este patrimonio directamente vinculado con las empresas de la alimentación, nos encontramos con el patrimonio destinado o dedicado al sector primario, es decir, a las actividades agrícolas y ganaderas. El patrimonio agropecuario es uno de los patrimonios, sin duda alguna, que presenta una situación más preocupante, debido fundamentalmente al progresivo abandono del medio rural y, por lo tanto, evidentemente, de los trabajos del campo. Son tres tipos de máquinas las que he encontrado, abandonadas muchas veces en fincas, y entre ellas tenemos que destacar las trituradoras de hierba. El modelo más generalizado es el que vemos en imagen, es decir, un canal de madera en uno de cuyos extremos se sitúa un volante de hierro provisto de una cuchilla muy afilada que con una manivela, al mover, acciona todo el funcionamiento de la trituradora. La trituradora se usa fundamentalmente para triturar hierba con destino al forraje de los animales. Vemos que están pues abandonadas totalmente, otras todavía se siguen utilizando. Las marcas más frecuentes son de la fábrica Juria, Saga, incluso muchas inglesas. También hay que destacar la imparcial vinculación que ha tenido siempre Canarias con toda la comunidad británica. Otras incluso se han remozado y se han desviado y expuesto en varios museos. Otro de los elementos son las drenadoras de millo. Como vemos, estamos hablando todo de máquinas de tracción manual. Las drenadoras de millo van a tener una gran importancia, de ahí la gran cantidad de elementos que se han encontrado en toda la isla, por la importancia que ha tenido en la alimentación, la dieta alimenticia del canario, el gofio. Saben que el gofio, bueno, se consigue gracias al tostado y la molienda de cereales, fundamentalmente del maíz, del millo. Pues bien, las degranadoras de millo se usan fundamentalmente para situar en la parte de arriba, como vemos muchas veces provisto de estas bandejas, la piña de millo, es decir, lo que ustedes llaman en la península la mazorca de maíz, que al entrar en el interior de este orificio y accionar todo este engranaje, sale perfectamente desgranada en la parte de abajo. Estas desgranadoras, generalmente las más antiguas, suelen ser un cajón de madera y dentro están todo lo que son los rodillos, pero las más que hemos encontrado son sobre todo estas metálicas. Pero sin duda alguna, las máquinas más exuberantes y voluminosas y espectaculares son las trilladoras, que llegaron a Canarias de manera muy tardía, porque suponía sin duda alguna un gran desembolso económico por parte de los agricultores.
agricultores siempre son modestos, bueno, son aquí lo que predomina es la explotación minifundista. Las trilladoras de cereales, que en la península sí he visto que en internet he localizado que era sobre todo en distintas comarcas agrícolas y cerealeras, tienen una gran importancia. Aquí también la tuvieron, pero como les digo, en menor número. Además, lo curioso de estas máquinas es que al disponer de unas ruedas en la parte de abajo, pues claro, esto facilitaba sin duda alguna el traslado a distintos campos de cultivo. Trilladora sobre todo de las marcas Ajuria, una empresa de Vitoria, especializada, yo creo que de las más importantes españolas, especializadas en la fabricación de maquinaria agrícola. ¿En qué estado se encuentran estas trilladoras? Pues he visto muchas trilladoras que ya están en desuso, almacenadas en naves, en garajes. Sin embargo, también es verdad que ha sido una de las máquinas a las que los distintos ayuntamientos, sobre todo del norte de Tenerife, han dedicado una especial atención. Algunos ejemplos. El mercado del agricultor de Tegueste expone desde el año 2006 esta magnífica trilladora Juria, que fue traída en el año 1934 desde Vitoria hasta Canarias, hasta Tenerife. Fue comprada por un grupo de agricultores de San Cristóbal de la Laguna. Después de permanecer varios años en abandono, fue restaurada por una escuela taller y expuesta, como les digo, desde el año 2006 en el mercado del agricultor. Igualmente, en otro mercado del agricultor, en este caso en La Guancha, también estamos hablando siempre del norte de Tenerife, se restauró esta otra trilladora y empacadora, que no aparece en imagen, en este caso de la marca Badge, de Gerona, del modelo 110. Ya más recientemente, en la comarca de Erjos, en la zona del Tanque, en los años 40 también se trajo esta trilladora de cereales a esta zona. Es verdad que estuvo en una situación de abandono bastante preocupante, claro, estaba al exterior, la madera muy deteriorada. El ayuntamiento lo restauró hace un par de años. Lo que conserva original en realidad va a ser lo que es la base, todo lo que es la base de hierro. Y de las piezas de madera, algunas sí son originales, pero casi tuvo que reconstruirse de manera prácticamente integral. Ya por último, quisiera destacar la meritoria labor que han tenido de los últimos años algunos centros museísticos de la isla, sensibles especiales, sobre todo en poner en algunas de sus salas, estamos hablando, claro, de museos de carácter casi municipal, exponer en algunas de sus salas algunos de los elementos vinculados al sector agroalimentario. Es el caso de la Casa Museo El Capitán, en San Miguel de Abona. Vemos cómo ha rescatado y ha reconstruido, digamos de alguna manera, el antiguo molino de gofio, creado o instalado por Francisco Feo en 1948 en la calle Tamaire. Vemos que ha recuperado tanto lo que es el molino en sí, la tostadora y el motor National británico, aunque le faltan algunas piezas en el museo. Al parecer, además, este museo tiene previsto inaugurar en breve una sala específica dedicada también al patrimonio agroalimentario, con restauración de varias de las piezas, cedidas muchas de ellas por las propias personas del lugar. Y ya por no entretenerles mucho, aparte también tenemos la Casa de la Carta en Valleguerra, la Casa Museo del Vino en el Sausal, ha rescatado varias prensas, relacionadas también a otros elementos y utensilios con el mundo del vino. Y ya por último quisiera destacar el Museo El Granero en Tijoco Bajo, en Adeje, ha rescatado varias máquinas, entre ellas también este molino instalado por Manuel Prieto en los años 40 en esta comarca, junto con el motor que lo accionaba, un motor en este caso alemán, Deu. Pues nada, creo que esto es una visión muy rápida, muy somera, pero bueno, de todas maneras en el texto de la charla viene más detallado otra serie de ejemplos. Muchísimas gracias y disculpen estos problemas al comienzo de la presentación.